Gloria a Dios. Bueno, Dios me les bendiga, hermanos presentes aquí y todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta tarde, pero no sin antes agradecerle a Dios. No sin antes agradecerle a Dios por el privilegio que me dio de haber llegado de allá de México, por el privilegio que me dio de haber venido con bien. Un lugar donde hay muchos peligros. Ustedes lo oyen en la televisión, en la radio, ustedes lo miran. Hay muchos peligros, pero gracias a Dios que Él me trajo con bien, porque cuando Él nos manda a hacer algo, cuando Él pone en el corazón hacer algo, Él se va a encargar de cuidarnos. Solamente hay que ser sensible a la voz de Dios, tener un corazón sensible, y el resto Él se encarga. Y por eso le doy gracias a Dios, porque me trajo con bien. Hubo mucha bendición, muchas almas se convirtieron a Cristo. Y si están viendo este video, yo sé que lo van a mirar. Les mando un cordial saludo. Soy el pastor Pedro Delgado, y saludos a todos aquellos con los cuales estuve predicando, les haciendo aquellas campañas allá en Puebla. No recuerdo los nombres, un poco difíciles de pronunciar, pero gloria a Dios. Pues ahora vamos a darle inicio a este mensaje. Es el primer mensaje que traigo de ahora que regreso de nuevo. Y vamos a empezar en la lectura en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Dice así la palabra del Señor: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí el Señor nos está hablando acerca de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. El título de este mensaje que Dios me ha dado para ponerle es la oración de poder. La oración de poder. Hay varios tipos de oraciones. Hay varios tipos de oraciones. Pero Dios solamente escucha una oración. O sea, una clase de oración. Vamos a ver 3 tipos de oración. Porque como les decía, hay varios tipos de oraciones. Dios le plació salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Porque al que cree, dice, para los que no creen es locura lo que nosotros hacemos. Está hablando del creer. Nosotros no podemos creer si Dios no nos pone en el corazón. Entonces aquí está hablando la escritura, lo que leímos, que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es que el justo va a vivir por la fe? Porque la fe
produce una oración. La fe verdadera que Dios nos da produce una oración. ¿Qué es oración? Es hablar. Tú puedes estar orando con alguna persona. Orar es estar hablando. Eso es oración, un diálogo, una plática. Cuando escuchamos el Evangelio, en ese momento sentimos dentro de nosotros que empezamos a creer, porque Jesús llegó anunciando el Evangelio. O sea, llegaba y les platicaba las cosas que podrían venir sobre ellos si tan solo creían. A Marta se lo dijo bien claro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús andaba predicando, platicando, y a través de escuchar la predicación, la plática, es cuando empezaban a creer, y hasta la fecha, porque así lo estableció Dios. Y entonces esa fe produce esa oración. Esa fe es una fe activa que nos motiva a hacer actos. Por fe yo fui a andar predicando el Evangelio. Yo no sabía dónde iba a ir, pero sí les digo, así me miran aquí de corbata, acá bien, pero déjenme decirles que allá donde andaba dormí en el piso. Allá donde andaba enfermo de la panza por la comida que comes, los pies llenos de tierra. Y no todos quieren pagar ese precio. Solamente aquellos que verdaderamente han tenido fe, que han escuchado verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros necesitamos esa fe para poder nosotros orar. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, vamos a darle lectura. Romanos 1, versos 16 y 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando Pablo que el Evangelio tiene poder, y ese es el poder que Dios usa para salvar. ¿A quién dice? A todo aquel que cree. Ese Evangelio, cuando lo escuchas, te empieza a hacer creer el mismo Evangelio, porque Dios lo puso así para salvar al hombre. Y ya que tuvo esa creencia por medio de la fe, ya que empezó a creer, dice que fue al judío primeramente. Porque recuerden que ellos eran y siguen siendo el pueblo de Dios.
Lo que a mí me sorprendió cuando leía esta escritura en Habacuc 2:4, ¿verdad? Habacuc 2:4. ¿Qué cosas lo tienes ahí? Habacuc 2:4. Porque nosotros pensamos que solamente a nosotros se nos dio la oportunidad de vivir eternamente. A ellos también tuvieron la oportunidad. A ver, dale lectura, por favor. Recio. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice que la alma que no es recta se enorgullece. Recta. ¿Cómo podemos nosotros saber cuando una alma es recta? ¿Cuál es la medida para ver si está recta o no? Es la misma palabra de Dios. Recta quiere decir que camine derecho conforme a la palabra de Dios. Esa persona es recta. Pero la persona que escucha la palabra de Dios, pero no atiende a la palabra para caminar rectamente, esa persona es que, ¿cómo se hace? Dice la palabra, orgullosa. ¿Cómo dice ahí? Se enorgullece. Una persona orgullosa tiene los demás sinónimos: orgullosa, arrogante, presunciosa, altiva. Todo eso viene de por no caminar rectamente conforme a la palabra. Se vuelve orgullosa. Eso lo ves en el mundo. Pero lo más tremendo para el cristiano es que en las mismas iglesias miras eso. En las mismas iglesias miras esos disque grandes siervos de Dios que no caminan rectamente conforme a la palabra. Y la palabra que acabamos de leer en Habacuc la podemos mirar, de hecho, en este tipo de personas que no caminan rectamente porque se enorgullecen. A ver, dime, ¿cuándo te puedes acercar a uno de esos que se creen grandes siervos de Dios? Tanto hispanos como en inglés. Mira, el Benny Hinn, que no es ni, predica en inglés, pero no es ni americano ni es hispano, es de descendencia judía. Y mira, ¿cuándo te puedes acercar a ese tipo de gente que tiene sus propios aviones? Mira, Jack Haley. Jack Haley predica bonito, habla bonito. Pero ¿cuándo te puedes acercar a él? Gente arrogante. Una cosa es que expongas la palabra, que tengas el don de predicar. La palabra va a hacer efecto en la gente porque es la palabra la que hace el efecto. Pero no ese tipo de personas. Porque ese tipo de personas son orgullosas. Se creen que lo saben todo. Y no tienen humildad. Mira simplemente todo lo que hace. Discos, CDs, todo lo que hace, puro negocio. ¿Y cómo vas a hacer negocio de eso? Una cosa es que pidas una ofrenda, te den un dinero para los gastos que ocasiona eso. Y otra cosa es que ya lo estás vendiendo igual que el mundo, hasta más caro que en el mundo. Igualmente los cantantes que Dios les dio ese don, es don para la gloria de Dios. Porque recuerden que los talentos son para la gloria del hombre, para edificar la iglesia y así glorificar a Dios. Esos son los talentos.
Pero los dones son única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y no tienes por qué venderlos ni lucrar con ellos. En cambio, mira esos pastores que estoy hablando. Y mira aquellos grandes talentos para la gloria de Dios, la alabanza, la música, que es esencial en la iglesia. Porque la alabanza es como una autopista que te facilita el traslado a la presencia de Dios, la alabanza. ¿Y dónde andan esos talentos? En el mundo, haciendo conciertos igual que el mundo, cobrando, cuando Dios les dio ese talento para estar en las iglesias. Y así las iglesias van a crecer porque van a escuchar esa música. Y hay muchos cristianos que tienen mucha música allá en sus casas y piensan que porque tienen música cristiana ya son cristianos. Y mira esos cantantes cristianos, su arrogancia. Pregúntale cuánto te cobran por ir a una iglesia a ministrar, por hacer un evento. Todos esos en inglés y en español. Mira Marcos Witt, mira Jesús Adén Romero, Gandara, todos ellos son unas personas que Dios les dio un don bonito para edificar la iglesia, para hacer crecer más la iglesia y adorar a Dios juntos. Pero ellos, arrogantes, orgullosos por su talento que tienen, han lucrado con ello. Y todos, mira cómo hacen sus CDs para hacer negocio. No son para edificar la iglesia. Entonces vemos ahí lo que dice la Escritura, que todos ellos son los que mandan rectamente, son orgullosos. Y luego dice enseguida, ¿qué más dice? Termina el versículo. Mas el justo por su fe vivirá. Oigan, oigan. Mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Está hablando en futuro. Está hablando que cuando empiezas a tener la fe, de ahí empieza tu estilo de vida por esa fe, creyendo a la palabra. Pablo lo dice en una de las cartas, donde dice que también a nosotros, también a ellos se les dio las buenas nuevas igual que a nosotros, pero que a ellos no les aprovechó por no ir acompañado de fe. Eso lo dijo Pablo. Y aquí Habacuc, el profeta Habacuc, nos lo está confirmando. No vivieron por fe, aquellos vivieron por vista. Y tenía que ser por fe. La ley tenían que obedecerla porque estaba escrito, y vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Creyendo que lo que la ley me está diciendo se va a cumplir. Entonces aquellos vivían conforme a la ley, pero no la creían. No la creían. ¿Por qué? Cuando Jesús vino, les enseñó cómo era que deberían de vivir la ley. Jesús les dijo, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, porque eso decía la ley. Pero ellos pensaban que el adulterio se consumaba al tener la relación entre el hombre y la mujer. Eso pensaban. Entonces Jesús viene y les explica qué era, cómo se empezaba, con el simple deseo de su corazón. Y ellos
conocían la ley, pero no la creían, no vivían por fe. Porque vivir por fe es vivir creyendo lo que la palabra de Dios dice. Jesús mismo les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que no estaban por fe, no creían lo que estaban cantando, diciéndoselo a Dios. ¿Cuántas veces yo les he dado el consejo, aquí, donde quiera que Dios me permite llevar el evangelio? Cuando alabes a Dios, tú debes de alabarlo con el entendimiento, hacerlo tuyo y ofrecérselo a Dios. Cuando tú haces eso, eso es fe, y es cuando Dios la recibe. Entonces vemos ahí en Habacuc que el justo por la fe vivirá. Y lo que leímos aquí en Romanos, en el verso 17, nos dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Oiga, ¿cómo es en el evangelio la justicia de Dios? O sea que Dios nos hace justos, pero es por fe. O sea que lo creas. Y luego dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tienes que vivir creyendo. ¿No crees? Hay muchos que nomás creen por temporadas. Como les decía, yo he encontrado cristianos que han sido cristianos por un tiempo, y no es así. Gálatas 3:11 también nos hace mención al respecto. Gálatas 3:11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Deja eso. Ahí vemos entonces como Pablo a los Gálatas también les menciona que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Lo mismo, que si nosotros somos justificados por Cristo, debemos de vivir por fe. O sea, debemos de vivir creyéndole a Cristo. Por eso Jesús les decía: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso es no vivir por fe. O sea, ¿cuál es el antónimo de fe? Es no creer. Porque fe es creer. Entonces aquí vemos, Gálatas nos habla claramente a eso. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 también nos hace mención, y cada uno nos menciona, pero siempre nos da un consejo, nos habla para que no caigamos en ello. En Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Oiga, ¿cómo lo dice ahí? Lo habla a la inversa. Mas el justo vivirá por fe. Y en el otro decía: mas el justo por la fe vivirá. Aquí dice: vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se dan cuenta? Si retrocediere, ¿qué quiere decir eso? Dejar de creer. Eso es retroceder. Y cuando dejamos de creer, es cuando dejamos de agradar a Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Por eso Pablo dice en el 29, oigan: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se dan cuenta?
el verdadero cristiano jamás retrocede. El verdadero cristiano. No que no caiga, porque las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Aquí está diciendo que el verdadero cristiano no retrocede. Sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros, por medio de la fe, tenemos la preservación de nuestra alma. ¿Qué es el consejo que nos está dando Hebreos? Nos está asegurando que nosotros debemos de vivir por fe y que si retrocedemos, estamos perdidos. No vamos a agradar a Dios. Romanos capítulo 10 verso 17 nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando habla la palabra de Dios se refiere al evangelio también, no nada más a doctrina que sigue hablando Pablo. Se refiere al evangelio y a todo lo que concierne a la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios es cuando aumenta nuestra fe. Porque, como les decía, es el evangelio y también todo lo demás doctrina que concierne a la palabra. Porque no siempre vas a estarle hablando el evangelio a las iglesias, a toda la gente. Porque si estás hablándoles el puro evangelio es como decía Pablo mismo, les dice a los hebreos, debiendo de ser ya maestros, aún tienen necesidad de que se les dé leche y no vianda. Cuando habla de leche se refiere al evangelio, porque es el inicio. El evangelio es para los pequeños, ancianos y para todos que ya tienen conocimiento del pecado. Ese es el inicio. Uno cuando recién nace del Espíritu, ¿qué es lo que busca? La palabra, porque la palabra lo hizo nacer y busca la palabra para seguir comiendo. Eso yo lo viví y eso lo vive todo aquel que de verdad se ha convertido a Cristo. Literalmente, cuando recién nace un niño, ese niño luego busca la leche, pero no siempre le vas a estar dando leche. Llega el tiempo en que tienes que darle comida. Entonces, por eso hablaba yo esto, ¿no? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente, cuando recién empiezas a hablar del evangelio, empieza a creer. Esa es la lechita. Pero ya después ya viene la enseñanza, la doctrina, y te aumenta más la fe. Te haces más fuerte en la fe. Caminas ya por fe. Ahora, la fe, dice en Romanos 10:17 que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, para aquellos que no creen, vamos a ver qué nos dice ahí mismo Romanos capítulo 12, verso 3. Ahí nos lo confirma Pablo. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se dan cuenta? Leanle el versículo 3 y ahí podemos darnos cuenta que como cristianos, por ejemplo, yo como un líder, no puedo ser una persona arrogante
Dice que no puedo pensar que yo sé más que otros. No puedo pensar yo así. Por eso dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí. Oigan, que no tenga más alto concepto de sí. O sea, que se crea muy, que se crea que lo sabe todo. Como les mencionaba anteriormente, de aquellos que se creen que lo saben todo y no viven rectamente conforme a la palabra, vienen siendo arrogantes y presumidos, orgullosos. Y eso nos está advirtiendo aquí, que no deba tener más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, sí debemos tener un concepto, pero el que debemos tener, no más alto que otros para humillar, para presumir, sino para enseñar, para edificar. Sino que piense de él con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, aquí vemos que Dios nos ha dado esa fe. A cada uno nos repartió la fe. Ahora, si Dios nos repartió la fe a cada uno, entonces ¿por qué la gente no tiene fe? Déjenme decirles por qué razón. Porque la fe que Dios te da, lo dice, déjame ver, lo habla como una, Marcos 9:23. En Marcos 9:23, ahí vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Que al que puede creer, todo le es posible. Al que puede creer. Ahora, mira lo que nos dice ahí en Lucas 8:25. Lucas 8:25. Vamos a leerlo desde el 22. Jesús nos da una buena ilustración ahí. Acuérdense, aquí los discípulos ya andaban con Jesús. Ya les habían dado la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe nos la repartió Dios. Aquí dice Romanos, lo que acabamos de leer, Romanos 12:3. La fe que Dios nos repartió a cada uno. Cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, Dios te reparte fe. Pero ¿qué tienes que hacer con esa fe? Por eso Jesús se molestaba con los discípulos. Y también en ese tiempo con aquellos que según cristianos, siervos de Dios, y andan mendigando porque no tienen fe. Porque lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Aquí Marcos 9:27, ¿qué dice? Lo que acabamos de leer, ¿qué dice? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Oigan, tengan siempre eso en mente. Si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Vamos a leer lo que les mencioné en Lucas 8 del 22. Dice Marcos, Lucas, perdón.
Lucas. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pues así hay muchos cristianos que hoy el Señor te dice: ¿dónde está tu fe? Un día creíste en Jesús. Un día creíste en el Evangelio porque se te habló. Y no me digas que no, que estás presente, y aquellos que me ven en las redes sociales, no me digas que no recibiste el Evangelio y que creíste, porque entonces dirías que Dios es un Dios mentiroso. Porque Dios dice aquí que Él repartió la fe cuando la gente escucha la palabra. Lo que pasa es que la gente recibe la fe que Dios les da, pero no la ejercitan. No la ejercitan para que vaya en aumento. El Señor puso un ejemplo en la parábola, en una parábola donde habla que cómo compara la fe al tamaño del grano de mostaza, que es una de las semillas más diminutas, más pequeña, pero que cuando crece, dice que se hace un árbol y llegan las aves y hacen sus nidos. Un árbol enorme. Así compara la fe. Que la fe, cuando escuchas la palabra de Dios, Dios la deposita en ti, te reparte fe, y esa fe que tienes, tú debes de ejercitarla. Porque la fe por sí misma no puede estar quieta. Echa un grano de maíz a la tierra, aunque caiga en piedras, aunque caiga entre espinos, dice que va a crecer porque esa es su naturaleza. Para que produzca bien tiene que estar en buena tierra. El sembrador tiene que sembrar la buena tierra. La fe que Dios te da como una semilla de mostaza, esa fe te va a motivar a hacer obras. O sea, que la ejercites. Eso es ejercitarla, hacer obras. Si no atiendes a esa fe para que produzca obras, se va a morir. Al igual que ese grano, si lo tienes todo el tiempo, nunca lo echas en la tierra, no va a producir fruto y va a morir también. Se va a envejecer, se va a polillar el grano donde lo quiera que lo pongas, por la humedad o lo que sea, pero se va a podrir y va a morir el grano y nunca va a llevar fruto, no se va a reproducir. ¿Por qué? Porque nunca se puso en el lugar que debería de ser, porque su naturaleza de él era estar en tierra. Y recordemos que la tierra en el hombre es el corazón. Mientras no tengas un corazón dispuesto para recibir esa semilla que es la palabra de Dios, no vas a producir fruto. Entonces vemos aquí lo que nos dice la palabra, que Jesús
a sus discípulos porque les dice, ¿dónde está su fe? Y es la pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Dónde está tu fe? ¿Está todavía la semilla ahí? ¿No la dejas que germine, que se ejercite para que lleve fruto? Porque por naturaleza el que tiene fe no puede callar. No puede. Pablo mismo decía, porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. No puedes callar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si esa fe llegó allí y la dejaste que fuera creciendo, no la estorbaste, sino que la cuidaste, la abonaste, va a dar mucho fruto. No va a morir. Y era lo que Jesús estaba reprendiendo a ellos. Ya iba para 3 años con ellos, enseñándoles, hablándoles la palabra, y como consecuencia recibiendo la fe, porque la fe la deposita Dios por medio de su palabra cuando se escucha. Entonces aquí vemos claramente que Jesús nos va a demandar de la fe que nos dio. Porque todo lo que Dios te ha dado, y no nada más en la fe, también en tus bienes, en todo lo que Dios te ha dado, Dios te va a demandar qué es lo que has hecho. En los años de vida, los días de vida que te da, Dios te va a demandar qué hiciste. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Recuerden que nosotros somos administradores, no somos dueños, somos administradores, y que Dios nos va a pedir cuentas un día. Al mundo, pues, eso les va a traer juicio, porque ellos, ¿qué cuentas van a dar? Pero aquellos que nomás entregan, como la parábola de los talentos, que nomás entregan lo que, de aquí está lo que es tuyo, lo tenía guardado. Aquellos que Dios les depositó fe, sí, la van a entregar, pero muerta, porque nunca llevaron obras, y la rama que no lleva fruto va a ser cortada. Las parábolas para eso son, para ilustrarnos y poder entender claramente. Es por esa razón el mensaje, la oración de poder. Aquí vemos donde dice que al que cree todo le es posible, ¿verdad? Ahora, ahí en Hebreos, vamos a leer en Hebreos, también nos dice una palabra muy clave para todos los que están oyendo, mirándome a través de las redes sociales, la televisión, que puedan entender claramente cuál es el propósito de Dios a través de este mensaje, de esta palabra. Hebreos capítulo 10. Dice: lo estamos leyendo. Hay un pasaje, no recuerdo, no lo tengo aquí, era el que les quería mostrar, no es Hebreos. Aquí lo vemos, dice: mas el que tiene fe, todo, al que cree todo le es posible, Marcos, ¿verdad? Y el contraste, lo que les quería mostrar, es donde nos dice: al que tiene fe, todo le es posible. Y luego dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oigan, eso es, sin fe
es imposible agradar a Dios. La oración de poder es aquella que lleva fe, que cree y lo está esperando lo que está orando. Esa es una oración de fe, una oración que tiene poder. Pero hay muchas oraciones. Yo les dije que íbamos a hablar de 3. La oración de poder es aquella oración que proviene de fe, que lo que está orando lo cree, porque al que cree todo le es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Aquí está. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué claro lo dice. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí vemos cómo necesitamos la fe. Y la fe tú la adquieres cuando estás escuchando la palabra. Tú te llevas esa fe, como cuando vas al doctor y el doctor te da la medicina, pero tú tienes que tragártela, tienes que hacer acción, tienes que buscar agua para tomártela, lo que se necesita. En cambio la fe la empiezas a adquirir ahorita porque estás recibiendo la palabra, te la llevas, pero cuando sales es necesario que esa fe la dejes que vaya produciendo, porque esa fe que está en ti, que es sinónimo de creer, te lleva a compartir con otros tu fe, lo que tú crees. Pero muchos no lo hacen, de compartir esa fe que ya recibieron por vergüenza. Muchos no lo hacen porque solamente acá en el templo son religiosos. Y no, la fe la vienes a adquirir al escuchar la palabra para que en el mundo produzca las obras y lleves mucho fruto. Entonces, esa es la fe de poder. Esa es la oración de poder que proviene de fe. Hay otras oraciones que son las que se miran comúnmente. Una oración relámpago, que nomás se levantan y ya, oh Padre, gracias porque me diste este día, pero ni lo sienten, ni es verdaderamente, no creen que Dios está ahí. Oración relámpago, la mayoría. Si es para comer, igualmente. Conozco personas que nomás, oh Padre, gracias por la comida, en nombre de Jesús, amén, y vámonos. Pero no lo sientes, no de verdad, sinceramente se lo estás diciendo. Y si tú como humano estás con alguien y te está dando gracias por algo, tú sientes cuando la persona es sincera y cuando no. Tú piensas que a Dios lo vamos a engañar, piensas que Dios te va a creer lo que le estás diciendo. No. Entonces necesitas una oración de poder y todo depende de la fe, ejercitándola. Ahora hay otra oración que también es muy común, la oración por pausas, por partes. Así como por ejemplo cuando alguien te llama por teléfono, tú le contestas, pero luego viene tu primo o tu tío X, oye, fíjate que, oh, sí, mira, agárralo, está allá, sí, como no, mira, vete para atrás, sí, pues como te iba diciendo. ¿Y cuántas veces no estás orando y estás pensando en otras cosas? Desatiendes la plática
con Dios, porque orar es platicar con Dios, y haces como comúnmente la gente, a tal grado que el que está allá dice: ¿sabes qué? Mejor después te llamo, que tengas tiempo, y te cuelga. ¿Por qué? Porque no va por pausas, no entiendes en sí cómo es la plática, se corta. Es como ver una película por pedazos, no la disfrutas. Y así es Dios. Dios quiere disfrutar, que te sientes de todo tu corazón, o parado, donde quiera que estés, o acostado, porque no necesariamente tienes que estar arrodillado. Cuando te arrodillas es porque tú llegas, tienes tiempo y te humillas. Eso es humillarse. Una oración con humillación es tremenda. Esa es cuando te humillas, reconoces. Cuando levantas las manos, te estás rindiendo. Y Dios lo recibe, pero que salga del corazón. Entonces, ese tipo de oración es por pautas. Dios detesta esas oraciones. Dios te quítate. Cuando de verdad tengas tiempo, es cuando te voy a escuchar. Y tú nunca vas a tener tiempo mientras no escuches la palabra de Dios, la atiendas a la fe que te está depositando por medio de la palabra y la ejercites. Mientras no hagas eso, tus oraciones nomás llegan aquí, en el cuarto donde estés, pero no llegan hasta Dios. Y yo creo que todos queremos que Dios escuche nuestra oración, ¿no es cierto? Todos. Pues la clave es que lo hagas con fe, que te llenes de la palabra, porque así es como adquieres la fe. Y lo que la palabra te motive a hacer, lo hagas, porque es la fe empujándote a ejercitarse, porque la fe quiere reproducirse, quiere incrementarse. Los discípulos tuvieron temor de que se ahogaban y no tuvieron el valor de reprenderlo al mar, a las olas, al viento. Corren con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Se levanta, reprende a los vientos y a las aguas. ¿Cuál fue la expresión de ellos? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijeron ellos? Pues ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Imagínense, ya llevaba tiempo con ellos, ya les había dado fe, ya habían escuchado la palabra y todavía dudaban. Y así hay mucha gente que ha escuchado la palabra de Dios, Dios les da la fe, pero la gente todavía duda. Y ahí es donde Jesús le dice a aquellos que dudan: ¿dónde está vuestra fe? Porque la fe que Dios te la da para que la multipliques. Porque esa fe te va a llevar a vivir una vida recta. Esa fe te va a llevar a adquirir la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Dios te regala la fe para que alcances la salvación, para que camines rectamente, para que tus oraciones sean escuchadas. Necesitas esa fe. De modo que la oración de poder es aquella que nace de tu corazón, acompañada de la fe que Dios te ha dado. Este fue el mensaje que Dios me dio para compartirles aquí presentes, y a todos ustedes que me están viendo allá, aquellos en Puebla que estuve con ustedes, gócense, y si Dios lo permite, algún día estaré nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Gracias por estarme mirando en mi canal YouTube, y los invito a que sigan adelante. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.